Bienvenido o bienvenida a esta nueva sesión donde vamos a aprender a caracterizar de forma fundamental los resultados que obtengamos de nuestros análisis termogravimétricos. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema. En primer lugar os mostraré cuáles son las curvas TG y DTG, que ya veremos lo que son, y haremos una descripción cualitativa de una curva TG, una curva termogravimétrica. Posteriormente os mostraré cuáles son los parámetros clásicos de la caracterización del ensayo termogravimétrico y os mostraré unos ejemplos de unas curvas termogravimétricas reales. Ahora, ¿qué conocimientos previos debéis tener para poder acceder a esta sesión? Pues sí, conocer cuáles son los fundamentos de la termogravimetría y conocer el diseño de métodos termogravimétricos, puesto que estos resultados parten de ese diseño anterior que tendréis que haber realizado. Empecemos entonces por la descripción de las curvas termogravimétricas. El registro del análisis termogravimétrico es una curva que representa una pérdida de masa en función de la temperatura. A esa curva sigmoidal se conoce como curva termogravimétrica o por sus siglas TG. Ahora, si realizamos una derivada de primer orden de esa curva que es sigmoidal, tendremos una curva con forma de campana y nos da una idea de la velocidad de descomposición de la masa en función de la temperatura. A esa curva se le conoce como curva DTG, curva derivada de primer orden de la curva termogravimétrica. Una primera consideración que tenéis que tener en cuenta a la hora de poder trabajar con estas curvas. Si tenemos diferentes masas a la hora de representarlas, si queremos comparar cuál se ha degradado más o cuál se ha degradado menos, esta en principio podríamos decir que la que empieza con una masa de 3 miligramos se ha degradado menos, puesto que ha dejado más masa una vez ha finalizado su descomposición. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es un escalado, es decir, tenerlas todas en un eje hasta un 100% para poder comprobarlo. En este caso nos hubiéramos equivocado. Como podéis ver, ambas curvas más o menos coinciden y por lo tanto tienen resultados comparables. Para hacer este escalado empleamos la ecuación que tenemos en la diapositiva. Bien, vamos a realizar una descripción de la curva termogravimétrica de forma cualitativa, es decir, a medida que vamos aumentando la temperatura en los estadios iniciales, para temperaturas bajas, moderadas, inferiores a 150 grados, tendremos la pérdida de componentes como agua o disolventes orgánicos de bajo peso molecular o también desorción de gases previamente absorbidos por el material. Si seguimos aumentando la temperatura entre 150 y 250 grados, depende del material, lógicamente, tendremos la pérdida de componentes de bajo peso molecular como aditivos, aguas de cristalización, plastificación o primeros productos de descomposición. Si seguimos aumentando la temperatura, superiores entre 250 y 500, tendremos inicios de degradación, puede ser térmica, si el gas de análisis es inerte, o termooxidativa, si lo que estamos empleando es oxígeno. Finalmente, cuando ya hemos pasado esa sección donde se produce una pérdida de masa de forma más acusada, a temperaturas superiores a 500 grados centígrados, lo que tendremos es la carbonización de compuestos hidrocarbonados cuya pirólisis no conlleva la formación de volátiles. Y ese resto que nosotros tenemos ahí, tendremos cenizas de óxidos metálicos o bien sales no oxidables. Bien, ¿qué parámetros empleamos para caracterizar nuestra curva termogravimétrica? Pues en primer lugar, la pérdida de masa y el residuo. La pérdida de masa simplemente empleando un método tangencial de las zonas de plató, las zonas planas de nuestra curva, nos definirá cuál ha sido la pérdida de masa. Y lo que quede entre esa última tangente y nuestro eje de abscisas será el residuo que haya quedado, es decir, esos óxidos metálicos no pirolizables. Los parámetros más importantes en realidad son los de la temperatura. En primer lugar, las temperaturas de inicio y final de descomposición, que nos pueden definir cuál es el rango de temperaturas en el cual se produce esa descomposición principal. Para ello, en este caso, hemos empleado un método de tangentes, mediante el cual, por intersección de ambas, en este caso las horizontales y la oblicua tangente a la pendiente de la propia curva, de la propia descomposición, tenemos las temperaturas de inicio, en primer lugar, o final. Otro criterio que se puede utilizar es el de evaluar la temperatura cuando se ha perdido un 5% de la masa, por ejemplo, para evaluar la temperatura de inicio de la descomposición.
Otro parámetro muy importante es el de la temperatura pico de descomposición, que se corresponde con el punto de inflexión de la curva termogravimétrica. Para ello se emplea la temperatura pico de la curva derivada termogravimétrica, de la DTG, el cual nos indica la velocidad de descomposición máxima del material, es decir, a qué temperatura se produce esa velocidad de descomposición máxima del material. Veamos curvas reales. Tenemos curvas donde existen un único proceso de descomposición, donde podremos evaluar cada uno de los parámetros que os he indicado anteriormente. Sin embargo, tenemos curvas un poquito más complicadas donde se solapan diversos procesos de descomposición asociados a diferentes grupos de la propia estructura, de la propia morfología, de la naturaleza del polímero. Entonces, tendremos, por ejemplo, tendremos dos temperaturas de inicio, dos caídas de masa, dos temperaturas pico y así, etcétera, etcétera. De modo que tenemos que caracterizar cada una por su lado. Bien, recordemos todo lo que hemos visto a lo largo de esta sesión. Hemos visto que el registro de un experimento termogravimétrico se traduce en una curva TG o DTG, curva gravimétrica o derivada de primer orden. Es muy importante también el escalado de las curvas para que éstas puedan ser comparables y los resultados puedan ser referenciados el uno con el otro. Además, los parámetros de caracterización más importantes son las temperaturas de descomposición y de caída de masa y hay que tener, por supuesto, en cuenta los materiales o los ensayos que nos van a dar más de un proceso de descomposición, de modo que nos van a duplicar o triplicar los resultados y los parámetros que nosotros evaluemos. Bien, como habéis visto, son unos parámetros muy sencillos y la caracterización fundamental de ensayos termogravimétricos es algo que está al alcance vuestro.